concluyo. Yo creo que cuando uno estaba muy acostumbrado a decir la política se resuelve con más política, si no le ponemos mejor, me parece que no, que hay que analizar claramente. Ayer yo les decía, ¿y por qué no sale la política, la tradicional, la que el presidente denosta, a contrarrestar las acciones? ¿Qué le pasa a la política? ¿Por qué? Bueno, está en línea para conversar con nosotros una persona que yo respeto y admiro mucho. Él fue diputado nacional, un hombre clave, cercano al doctor Labaña, y que ahora lleva adelante un instituto que me parece fantástico. Uno puede coincidir o no, pero en general son datos incontrastables. El Instituto de Consenso Federal, creo que se llama así. Estoy hablando de Alejandro Topo Rodríguez, que lo preside. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias María, buen día. Gracias por tu generosidad, como siempre. Una alegría poder nuevamente dialogar con vos esta mañana. Gracias. No, al contrario. Yo estaba cuando llegaste al aire diciendo que me da la sensación que el presidente tiene un gobierno de 144 caracteres. Algunos dicen que el presidente entiende de economía. Yo a mí no lo sé, lo que veo no me gusta, pero bueno, tal vez recién en estos 4 meses sea prematuro juzgarlo. Ahora, una equivocación brutal. Recordaba algo que alguna vez me dijo el ex canciller Cisneros con respecto a que la política internacional se juzga de acuerdo a los beneficios que deja en un país. Y creo que la política interna también. El confundir el gobierno de Milei a una generala que, bueno, dentro del ranking de los Estados Unidos está allá lejos, con los honores de que hubiese sido el presidente Biden, me parece que eso habla también de una gran ignorancia o de un gobierno en pocos caracteres. ¿Qué opinás? Bueno, hay antecedentes, porque el propio presidente Milei, seguramente lo recordarás y lo recordarán, dejó trascender que él no sabía que al ascender a algunos miembros de las Fuerzas Armadas en Argentina a cargos superiores, automáticamente pasaban a retiro los colegas de esos militares que tenían más antigüedad. Claro. Es decir, él se enteró por los diarios que había hecho la purga de generales más importante de toda la democracia. Y reaccionó, y yo creo que es cierto lo que dijo el periodismo, reaccionó enojado pidiendo que le arreglen ese problema. Es decir, que es un hombre que no tiene, como lógicamente nadie tiene, la experiencia presidencial, pero además se ha abandonado a la tentación de la táctica y lo superfluo, y no se mete profundamente en los temas. Hay otro caso, ustedes se acuerdan que él no sabía que había aumentado los sueldos de los funcionarios de manera retroactiva. Y le echó la culpa a un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en realidad él había firmado en el texto del decreto que él mismo firmó que se aplicaba ese viejo decreto de hace 2 o 3 gobiernos anteriores. Es decir, a mí no me sorprende. En todo caso, sí hay que ver qué impacto tiene eso en la calidad de las políticas que el gobierno lleva adelante. Yo creo que el presidente no conduce en detalle las políticas de gobierno. El presidente sobrevuela los temas y hay algunos funcionarios que le manejan la letra chica de sus políticas. Estoy convencido que es así. Vos venís rigurosamente como presidente de este instituto marcando situaciones, dando datos. El otro día a mí me corrió un escozor cuando mencionaste que el presidente puede involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en la guerra o en la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Sí, porque ya él había adelantado en el discurso del 1 de marzo
una clara vocación de entrar en guerra. Nosotros lo planteamos desde el Instituto Consenso Federal el día 2 de marzo, un día después de que el presidente lo expuso en el Congreso. Y claramente en su discurso, él manifestó una vocación de armar a las Fuerzas Armadas para una guerra, lo dice casi explícitamente. Ahora, en las últimas horas, dejó trascender que él no descarta enviar ayuda militar a Ucrania y que eso lo está analizando el ministro de Defensa. Si Argentina estuviese evaluando enviar algún tipo de ayuda humanitaria, debería estar analizándolo la Cancillería, los cascos blancos, alguna otra área del gobierno nacional. Pero como el propio presidente ha ratificado que quien evalúa la ayuda militar a Ucrania es el ministro de Defensa de la Argentina, es decir, quien se ocupa de conducir las Fuerzas Armadas para la guerra, no hay ninguna duda de que Milei está pensando involucrarnos en una guerra, enviar ayuda militar a Ucrania en medio de la guerra a través del Ministerio de Defensa de la Argentina, es involucrar a la Argentina en una guerra. Obviamente el presidente debe saber que para hacerlo va a tener que contar con la aprobación del Congreso de la Nación. Claro. Exactamente. Ahora, también me pasa por mi cabeza que, salvo honrosas excepciones que aún tiene tanto el Senado como diputado, hay mucha gente, mucho amateurismo en el Congreso. Bueno, yo no quisiera calificar ni hacer una evaluación de los legisladores, y me parece sano y muy bueno que vos y el periodismo la hagan. Yo no formo más parte del Congreso, lo miro desde afuera. Sí puedo hacer alguna reflexión respecto de la tarea legislativa en particular, no de los legisladores. ¿Y qué ves ahí? Y bueno, yo primero tengo que manejarme por datos objetivos. Y sin desviarme de lo que yo desearía, debo reconocer que el Congreso de la Nación no le aprobó una sola ley al gobierno de Milei. Y que cuando vino una ley ómnibus que tenía adentro tantas cosas tan disímiles y delicadas, el gobierno se vio obligado a mandar la ley ómnibus nuevamente a la comisión o a las comisiones. Después tengo que reconocer que el Senado de la Nación le rechazó el decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Entonces, yendo a los resultados, me parece que el Congreso ha trabajado con eficacia en constituirse en un paredón que le puso freno democrático a los excesos de Milei. Ahora queda por ver hacia adelante cuál es la dinámica con este nuevo proyecto de ley ómnibus, qué pasa definitivamente con el decreto de necesidad de urgencia en la Cámara de Diputados, y en todo caso, si el Congreso tiene la responsabilidad institucional, pero también el coraje político de convidarlo al presidente, invitarlo al presidente a tener un sendero de racionalidad para discutir los proyectos y las leyes. Veremos si esto sucede en los próximos meses. ¿Qué le pasa a la política? Estamos hablando de política. El Congreso es claramente uno de los poderes políticos que cuenta una república, que cuenta nuestra Argentina. Ahora, yo todavía no veo políticos que, abrazando las ideas de la democracia y de los partidos políticos y de las ideas democráticas, contrarresten las opiniones y las descalificaciones fundamentalmente del presidente anarcocapitalista. A mí también me llama la atención y me parece un signo de profunda subordinación y de debilidad
que nadie le haya respetuosamente contestado al presidente cuando el 1 de marzo agredió sistemáticamente a todos los que estaban allí sentados y hasta llegó a decirles en la cara que muchos de ellos eran ricos, que tenían mucha fortuna. ¿Será que es cierto? Bueno, pero en todo caso, si hay uno de los senadores y diputados que no está en esa situación, claro, respetuosamente debería haberle contestado al presidente. Yo escuché durante más de una oportunidad que los legisladores se autoponderaban en el sentido de que no le respondieron al presidente. A mí me parece un signo de enorme debilidad no haberle respondido ahí mismo en la cara, con respeto. Claro. Pero yo quiero destacar dos casos, sí, que no son los únicos, pero que son dos casos coherentes, destacables y que me parecen potencialmente figuras que pueden marcar el sendero de la política en los próximos años. Es el caso de Facundo Manes desde el radicalismo y Natalia de la Sota desde el peronismo. Ambos se han opuesto de manera contundente a las propuestas de Milei. Lo han hecho con argumentos, con sobriedad, con calidad democrática, sin agredir, pero tampoco en silencio, sino desplegando argumentos. Yo lo recuerdo perfectamente a Manes, con la Constitución en la mano, poniéndole un freno a la ambición de superpoder de Milei, pero además a Manes no solo hablando del tema institucional, sino rescatando el concepto de justicia social. Y yo, que soy peronista, debo reconocer que no vi actitudes similares en muchos compañeros y compañeras del peronismo, más allá del lugar circunstancial que estén ocupando. Y tengo que decir que en la defensa del federalismo, de la calidad institucional, pero especialmente de los temas sociales, la vi a Natalia de la Sota parándose muy frontalmente en contra de las políticas más equivocadas de Milei, y eso para mí tiene un valor, especialmente tiene un valor cuando la mayoría intenta acomodarse para no hacer ruido. Por eso yo quiero destacarlo, el caso de Facundo Manes y de Natalia de la Sota. Creo que también hay una situación que ahora se está volviendo en contra, entiendo, para el presidente, y que es una cuestión mediática que lo pintó con muchas cualidades que el presidente no tenía, ¿no? Para llegar y para ahora pareciera que hay un cambio. Sí, yo creo que hubo un trabajo de hacerlo aparecer a Milei con más capacidades de las que efectivamente tiene, o con más talentos, perdón, me rectifico, con más talento de lo que efectivamente tiene, y creo que también hubo de parte de la sociedad una reacción frente a un fracaso notable y a una degradación muy marcada, que fue el resultado de los dos, como mínimo de los dos gobiernos anteriores, el de Macri y el del gobierno anterior, en los que la inflación no dejó de comerse sistemáticamente la capacidad de compra del salario y de los ingresos de la clase media trabajadora. Eso también tuvo una incidencia muy significativa. Ahora te quiero hacer una pregunta con tu mirada económica sobre, estas políticas, ¿a dónde nos llevan? No es raro que los procesos de atraso cambiario se puedan sostener en el tiempo. De hecho, la convertibilidad se sostuvo por un poco más de 10 años. Y Milei está comenzando el intento de instalar un largo proceso de atraso cambiario. Pero lo que termina sucediendo con este tipo de procesos económicos es que hacen daño cada día que pasa, resienten hasta minimizar la capacidad de producción propia de los países, es decir, destruyen la industria nacional, aumentan el desempleo y profundizan el quiebre o la desigualdad social. Por eso es tan importante aprender las lecciones de la historia
y recordar como en su momento plantearon en Soledad Raúl Alfonsín desde la política y Roberto Labaña desde la economía a principios de la década de los 90, que esa política había logrado frenar la inflación, pero que había que ir saliendo gradualmente de la convertibilidad porque todo lo que venía era peor. Yo me quiero tomar de ese ejemplo y plantear que si el presidente cree que puede estirar a lo largo de 4 años una política de atraso cambiario con ajuste permanente, desfinanciamiento de las provincias y alto costo social, tiene que entender que le está haciendo un daño a la Argentina. Y hacerlo reflexionar en torno a eso no se hace con palabras, se hace con acciones políticas. El Congreso tiene ahora un rol importante y la ciudadanía y las fuerzas políticas tendrán otro en la elección de 2025. Como siempre, Alejandro, un placer enorme escucharte y leerte en los tweets que a diario tu instituto, el instituto que presidís de Consenso Federal, pone a disposición de todos aquellos que tenemos ganas de entender y de estar argumentado ante hechos que nos impactan. Gracias a vos, María, muchas gracias, muy buenos días. A vos. Alejandro Topo Rodríguez, un hombre que fue diputado nacional, un hombre de, como se dice a veces, de la cercanía más estrecha del doctor Labaña, y que ahora ha aceptado este rol muy interesante de presidir este instituto que a diario en los tweets uno ve el efecto el producto de ese trabajo.